nombre es Alejandra, tengo 36 años y soy sobreviviente de cáncer de cuerda vocal. Soy terapeuta de lenguaje. Tengo varios años de trabajar con niños principalmente en mi población de trabajo. Un montón de cosas. La principal creo que es ver cómo los niños logran comunicarse, cómo pueden expresarse, cómo pueden utilizar el lenguaje como un medio social para expresarse, para transmitir sus necesidades, cómo el mismo lenguaje va transformando su personalidad y cómo la misma familia pues, se ilusiona y se motiva de ver de que ya hay una persona que puede comunicarse. Ese es en el caso de los niños, y en los adultos como sí, también la gratificación de ver que van logrando pequeños pasos, ¿verdad?, en su proceso de terapia y pues ver su avance y que uno al final puede darles de alta y pueden seguir la vida sin necesidad de mi trabajo. Básicamente fue porque empecé a tener como cambios de voz. Al inicio no eran muy frecuentes y no tenía ninguna molestia, no tenía ninguna sensación. Lo asociaba a alergia porque yo soy muy alérgica, entonces lo asociaba como a cambios de temperatura. Posterior a eso, como un mes posterior a eso, a la hora de trabajar y dar terapia, empecé a tener mucha fatiga, como en los músculos que alrededor de la laringe, del cuello. Me cansaba mucho en esta zona, entonces me costaba como proyectar la voz. Y ya cuando me quedé ronca, fue cuando ya acudí a que me valoraran. Al otorrino, otorrinolaringólogo, y que era especialista en laringe principalmente. En la primera cita hacen un estudio, es una manguerita que te introducen por la boca, donde ven cómo están tus cuerdas vocales, y al examinar lo que encontró fue una hemorragia, y entonces empieza un protocolo de intervención como si fuera una hemorragia, que en este momento era como pues estar en silencio absoluto y luego ir introduciendo, no hablar nada, 7 días de estar literalmente en silencio. Y posterior a esto, junto a la terapia de voz, tenía que recibir terapia de voz, y junto con esto, también hacer ciertas modificaciones como en hábitos de no consumir alimentos pues irritantes, eliminar el chile o pimienta, no tomar agua muy fría o cosas muy calientes. Entonces era mucho como esta parte de silencio, acompañado como de cambios, como de cosas que me pudieran afectar o irritar cuerdas vocales. Y posterior a esto era como ir introduciéndome poco a poco a ir recuperando la voz. O sea, la evolución de la hemorragia no era la esperada. O sea, se esperaba como que disminuyera, que la inflamación disminuyera, que también mi ronquera fuera también como menos, pero no pasa así. Entonces es ahí donde se decide que había que operar, ¿verdad? Hacer cirugía y quitar la hemorragia por medio de cirugía. Sí, solamente era quirúrgico, pero como protocolo de toda operación, o sea, iba asociado ya por, default, digamos, la biopsia, pero nunca la biopsia fue algo que se pensaba, o sea, no era una sospecha para hacer biopsia. Entonces fue una cirugía inclusive donde no se trató de que la cuerda vocal quedara lo más intacta posible. Entonces no se quitó. Si se hubiera sabido que había algo más, se opera de otra forma. Entonces la cirugía fue dirigida nada más a quitar la hemorragia. Una semana, no más de 15 días, pero entre 7 días y 15. El doctor lo que me informa es que a la hora de la biopsia, primero que yo voy, después de la operación, voy una semana después a consulta postoperatoria, y más bien ahí se nota, ¿verdad?, que la cuerda vocal y que todo estaba súper bien. El doctor me menciona que se hizo biopsia solo por protocolo, pero que estuviera tranquila, que no había nada, que era nada más protocolo. Como a los 15 días, 7 días de esta primera cita, él me llama y me dice que se encuentra una lesión maligna, que estaba en el tercio medio de la cuerda vocal derecha específicamente. Habían
tres opciones. La primera era volver a hacer cirugía, pero en mi caso, por ser una profesional de la voz, no era viable hacer una cirugía porque iba a ser mucho más invasiva y pues mi voz iba a quedar mucho más afectada y eso iba a interferir a que yo pudiera seguir siendo una profesional que pudiera darle terapia y rehabilitar a otras personas por medio de mi voz. Entonces otra cirugía era, ¿verdad? Era una opción, pero estaba descartada. La otra opción era como irme observando, ¿verdad? A ver si de verdad, a ver cómo iba evolucionando, pero tampoco era la opción más viable. Y la tercera, que era la que se adecuaba a mí, era hacer un proceso de radioterapia. Como un mes y medio. Sí, como un mes, sí, fue muy rápido, sí. ¿Cuántas sesiones recibiste? Recibí 28 sesiones, de los lunes a viernes, sí, sin parar, de lunes a viernes, 28 sesiones. Bueno, al inicio la radioterapia en sí no duele, ¿verdad? No es dolorosa, uno no la siente. Las primeras semanas inclusive trabajé, no le hice caso al doctor, no tenía que trabajar, lo había como olvidado porque yo me sentía bien, ¿verdad? Mi cuerpo todavía no había como sentido las secuelas o las consecuencias. Todo bien las primeras semanas, las dos semanas. La doctora, la oncóloga, me indicó que ya a partir más o menos de la tercera semana iba a empezar a ver pues tal vez ciertos síntomas. Lo que más sentí era muchísimo sueño, solo quería dormir. Prácticamente yo iba a radioterapia, siempre era a las 8:45, a las 9 estaba afuera. Llegaba a mi casa a las 9:30 y me dormía como hasta las 4:30 de la tarde. O sea, yo dormía todo el día. Me despertaban para obligarme a comer, pero básicamente mi cuerpo lo que quería era estar descansando. Se me empezó a secar mucho la boca, la saliva se empezó a hacer más espesa, tenía más dificultad, digamos, como para tragar mi propia saliva. La misma inflamación hizo que junto al dolor, ¿verdad? Lo que llaman odinofagia, empecé a tener demasiado dolor al tragar la comida y a veces me dolía todo, me dolía el agua, a veces me dolía inclusive la sopa, verduras majadas, o sea, lo que fuera me dolía. Entonces el proceso de alimentación se volvió muy negativo, ¿verdad? No era algo que yo disfrutaba, básicamente comer era de un tipo de, no tortura, pero era muy feo, porque por ejemplo la sensación que vos tenés al tragar son espinas, entonces esa sensación es sumamente dolorosa, más la inflamación hace que no puedas tragar bien la comida, más el cansancio, hice mucha tensión, o sea, el bruxismo tensaba mucho mi mandíbula, porque uno usa una máscara y esa máscara te estripa tanto para que estés inmóvil, que igual creo que es una respuesta del cuerpo, ¿verdad? Con tensión. Entonces, bueno, yo tengo una tendencia al bruxismo y eso lo exacerbó un poco más. Sí, básicamente ese fue como los síntomas más evidentes, el cansancio y todo lo relacionado con la parte de alimentación, de tragar, ¿verdad? Todas las estructuras que estaban involucradas, cercanas a la parte laringea. Okay, bueno, igual durante todo el tratamiento uno recibe seguimiento siempre, que se basa más que todo como en palpación del cuello, ver cómo están las estructuras. A nivel de otorrinolaringología, lo hicieron una semana o 2 semanas post radioterapia, o sea, durante la radioterapia, y al mes y medio después de la radioterapia te vuelven a hacer un chequeo, tanto el otorrino como la oncóloga. Todavía sigo, ¿verdad? Todavía tengo que tener un control de 5 años. No me han dado alta. O sea, son 5 años y los dos primeros años posterior a la radioterapia son como los más críticos, donde podría haber una reincidencia. Entonces, durante todo ese tiempo hay que ir al otorrino para que te estén observando, te estén analizando y
cómo está el estado de tus cuerdas vocales y si hay un cambio o no. Creería, qué difícil, como a un 70%, porque como tengo que trabajar con la voz, entonces, por ejemplo, si no hago mis ejercicios de terapia, si me descuido igual, como en todos los hábitos correctos que tengo que tener para cuidar mis cuerdas vocales, me puedo, después de un día largo de trabajo, puedo amanecer un poquito más ronca, sentirme más cansada, la garganta. Entonces, no, o sea, todavía no estoy al 100, pero definitivamente sí puedo, o sea, sí, en este porcentaje sí puedo cubrir la labor diaria en mi trabajo, digamos, y socialmente también. Creo que hay muchas cosas. La principal es como ese afán de trabajar, ¿verdad? Como de que siempre estamos demasiado preocupados y creo que centramos nuestra vida adulta en el trabajo, ¿verdad? En no parar. Y básicamente a mí me paró, o sea, el cáncer me paró y no podía trabajar porque era, más que todo, o sea, todo afectaba mi voz, ¿verdad? Fuera que me estaban irradiando tal vez otra parte del cuerpo y yo aún así podía seguir hablando, pero básicamente esto me hizo pausar. Me cuesta mucho descansar, tomar descansos, o sea, como esos breaks. Y igual a nivel mental, a nivel de actividad física, laboral, el cáncer me hizo pausar, ¿verdad? Como darme cuenta de que la vida es más que correr, que es más que el trabajo. También me hizo valorar más mi trabajo, o sea, como que yo daba por sentado como el día a día, ¿verdad? Inclusive tal vez después de salir y sentirme cansada y tomarme un café, o sea, todo eso lo extrañaba, o sea, extrañaba mi rutina diaria, extrañaba sentirme sana, con fuerzas físicas principalmente. Creo que como en esa parte, como en la parte de que por qué corremos tanto, si en cualquier momento puede pasar, sea cáncer, sea lo que sea, algo que nos vaya a pausar y nos vaya a frenar y que la vida es más. Y me hizo como recapacitar, inclusive como de hobbies y cosas que yo siempre había querido hacer, diferentes a la terapia del lenguaje. Y entonces, después de esto, empecé como a buscar esas cosas que yo dije que no las iba a postergar más. Entonces creo que el cáncer también me ha enseñado a que no hay que postergar las cosas. Que definitivamente hizo la diferencia, un 100%, el que yo acudiera a tiempo, ¿verdad? El primer síntoma que yo tuve, yo no lo dejé pasar más allá, ¿verdad? A pesar de que yo conozco mucho mi área ¿verdad? Que es relacionado a mi área de trabajo, que yo podría decir como estos síntomas yo misma me los puedo tratar con técnicas de terapia de voz, pero no, acudí al profesional que sabía cómo iba a estar por dentro ¿verdad? Mis cuerdas vocales, mis órganos. Y creo que la atención temprana hace la diferencia, porque al irme a ver tan rápido, no había metástasis, entonces digamos como que el panorama es súper más favorable. Creo que también influye mucho si llevamos una vida sana, ¿verdad? Entonces, porque eso se va a reflejar también en cómo mi cuerpo puede enfrentar una enfermedad, ¿verdad? Si soy una persona que siempre hice ejercicio, que me alimentaba bien, entonces creo que todo eso, el cuerpo de alguna forma lo agradece y tiene más herramientas para enfrentar la enfermedad también. Alarmas es como tener ronquera, ¿verdad? Lo que llamamos ronquera, y como, ¿verdad? Como también como sentir cansancio en nuestra voz, en nuestros músculos, o sea, lo que está todo alrededor de nuestra garganta, pero lo principal es sentirnos roncos, ¿verdad? Que no es una ronquera asociada a una gripe, no es una ronquera asociada, por ejemplo, a que tuve mucha tos, inclusive a veces una tos muy prolongada, ¿verdad? Podría hacer que estemos un poco roncos.
También si hay una sensación de que algo nos estorba, que siempre estamos como que queriendo aclararnos la garganta, o sea, que sentimos que hay algo que está en nuestra garganta, no necesariamente después de haber comido, ¿verdad? Entonces no es un residuo de comida, no es nada, sino que tal vez en cualquier otro momento sentimos que hay algo que nos estorba. Picazón, podemos sentir como alguna sensación de picazón, entonces estamos aclarando la garganta, estamos haciendo esto y básicamente eso, y con mucho, o sea, siempre que nuestra voz cambie, ¿verdad? Que no esté relacionado a un evento de alergia, que no esté relacionado a un evento de enfermedad, de resfrío, es algo que o sea, la voz no tiene que cambiar de la nada, o sea, siempre tiene que haber una causa. Y cuando no es una causa de resfrío o demás, lo más importante es acudir y chequearnos.